Como aquí podemos observar en el diagrama, pues tenemos un botón simulando la entrada de la cajita y aquí otro para el paro. Tenemos que el ciclo consta donde el pistón A empuja la caja, en el cual caen 4 elementos. Entonces es lo que vamos a ver en la siguiente simulación. Simulamos que recibe una señal donde el pistón A empuja la cajita. Sale una, dos, tres, cuatro y regresa. Y se vuelve a repetir el ciclo. Uno, dos y así sucesivamente. En caso de tener una falla, un sensor detecta la falla y se interrumpe el ciclo.